Bueno, y hoy estamos en La Mega con Andrés Cepeda, una persona que ha estado con nosotros, yo creo que desde el inicio, desde que La Mega está por ahí. Sí. El nombre de Andrés Cepeda ha estado impreso. No, yo me acuerdo cuando lanzaron La Mega. Ayer por la tarde, digamos. Ayer por la tarde, no, yo ya estaba empezando a hacer música, estaba con Poligamia aún, pero me acuerdo perfectamente del lanzamiento de La Mega, muy emocionante. Bueno, Andrés, ¿cuántos años ya de carrera? Porque son más de 25 años tal vez, desde que No, empezamos con Poligamia, desde como niños. 30 y pico, 31 años ya. Wow, eso es mucho Increíble tiempo. que empezamos con Poligamia en el año 92, primer álbum. Eso salió todo del colegio Emilio Valenzuela, ¿no? Sí, sí, nosotros salimos del colegio, estábamos haciendo el bachillerato y nos metimos a un concurso intercolegiado de música. Ganamos el concurso y el premio fue la grabación de un disco y ahí empezó la carrera. A mí me gusta mucho que, bueno, particularmente ese colegio siempre ha sido muy artístico, ¿no? Sí. En todo el sentido de la palabra. Sí, La sí, banda sí, marcial sí. es supremamente Es importante. buenísima. Estuve también en la banda, tocaba ¿Ah, sí? platillo y después llegué a tocar lira también en la banda. ¿En serio? Sí, ¿Y porque- alcanzaste a llegar al frente de las liras, no? Claro que sí, claro. Empecé con platillos y terminé ahí adelante en la lira. Además que eso era un honor, ¿no? Empezar a avanzar en fila. Yo Claro. también fui parte de la banda Claro, marcial. claro. Yo llegué, alcancé a hacer bastón. ¿Ah, sí? Sí, Qué bien, en otro colegio, pero sí. Claro, sí, no, eso era muy bonito, los concursos de las bandas, buenísimo. No, cuando uno iba al Batuta de Plata y es que entrar al Claro. que los del José Joaco, que los del Moderno, que todos Buenísimo, a ver qué buenísimo, pasa. Claro que me acuerdo. Bueno, Andrés, a mí hay algo que me rompe un poco la cabeza y es que actualmente la mayoría de artistas, digamos de la industria, buscan la agilidad y la simplicidad de las obras. ¿No? Si puedo hacer solo todo con un sintetizador, tal vez una Claro. secuencia y yo cantar, vamos. Claro. Pero esa es la segunda vez que Andrés Cepeda se monta la tarea de hacer una puesta en escena con Big Band, Con Big Band, que sí. tiene un montón de músicos en vivo, que son músicos supremamente estudiados. Sí. Si alguien quiere saber contexto de Big Band, sin explicárselo, véase Whiplash, por ejemplo. Ah, bueno, Uf. ahí entendemos muy bien el concepto de la Big Band. En la escuela donde está estudiando el baterista tiene que acompañar una Big Band, que es un formato que nació con el jazz a principios de los años del siglo, el siglo pasado, los años 20, el jazz, el swing, Duke Ellington, etcétera. Y después esa Big Band, que son 4 trompetas, 4 trombones, 5 saxofones, piano, bajo, batería, percusión, empieza a moverse por el Caribe. Llega a Cuba, llega a Puerto Rico, llega a México, se empapa de toda esta música local, llega a Colombia, llega a Venezuela, se empapa de cumbia, de porros, de gaitas, y nace música como la de la orquesta de Lucho Bermúdez, como la orquesta de Pacho Galán, la Sonora Matancera, qué sé yo, la orquesta de Benny Moré, una cantidad de cosas maravillosas que es una época dorada de nuestra música latina. Y a mí eso me encanta, primero porque son canciones muy bonitas, muy buenas. Yo crecí oyendo eso porque a mi papá le encantaba, con mi papá oía esa música, ya esa música era vieja, pero me parece que tiene una tradición musical muy importante. Como yo soy músico y me interesa mucho la música, es un formato que hay que explorar y es una delicia uno pararse frente a una orquesta de estas a cantar con ellos o a simplemente oírlos y bailar con ellos, porque es muy real, se siente, tiene presión, es una cosa bellísima y musicalmente tiene mucho valor, es algo muy especial. Tal vez, ¿cuál es el instrumento que más te ha conectado de toda esta Big Band? Las cuerdas de los vientos, las secciones de vientos cuando suenan, cuando hacen sus solos, pero cuando suenan todos al tiempo, es muy emocionante. Eso Sienten muy el lindo, pecho, es una vaina muy loca. Se siente impresionante. Y vos cuando te enfrentaste por primera vez a cantar con una Big Band, vos sentiste como el nervio de decir, ve, estos más son músicos que si yo me llego a pelar media nota, se la pillan perfecta, la gente Claro, de son pronto me músicos- opaca, no sé. Son algo. músicos muy serios y tú tienes que tener muy claro, tienes que conocer muy bien todo lo que está pasando, tienes que entender muy bien cómo funciona el formato, tienes que saber de música, pero sobre todo tienes que perderle el miedo a tener tantos instrumentos sonando detrás. Uno piensa que se lo van a tragar, ¿no? Y bueno, hay que trabajar con eso, hay que trabajar la parte vocal, obviamente no tiene un micrófono, gracias a Dios, pero sí es una experiencia alucinante, ¿no? Esta música se la inventaron antes de que llegara la amplificación, entonces estaba diseñada para que grandes salones de baile con 600, 800 parejas bailando pudieran oír la música y por eso el formato es tan gigante y se siente tan potente. No, que impresiona además como seguir mandando un mensaje muy bonito al decir, hay músicos que se dedican toda su vida a perfeccionar la técnica de un instrumento y hoy yo digamos que tengo hablando en voz de Andrés Cepeda, que tengo una ventana de pronto un poco más reconocida con la gente, una cara un poco más visible, Sí. invitarte a que también los conozcas, a que te Yo acerques. quiero aprovechar eso. Yo soy músico, tengo formación musical y soy ingeniero de sonido, tengo formación técnica. Y para mí es muy importante que veamos que la música tiene una profundidad y tiene una historia y tiene unas raíces y tiene un camino
y que hay gente que junto conmigo y con mis colegas nos dedicamos a estudiar, a aprender un instrumento, a tratar de llegarle al corazón de la gente por medio de una trompeta, un piano, un contrabajo, una guitarra. Eso es muy lindo, sin demeritar otras maneras de hacer música. No es mejor una cosa que la otra, Distintas. pero hay que tratar de tener la capacidad de gozarla en toda su extensión, la música. Eso me lleva a la siguiente pregunta que me comentaban por acá ahorita. El equipo de trabajo decía, ve, ¿qué pensará Andrés Cepeda del trabajo con la inteligencia artificial ahorita en la música? Ahora que cualquier persona puede escribir un prompt y sacar cualquier tipo de género, cualquier tipo de obra. ¿Qué opinas vos de ese uso? Pues hay varios temas ahí. Ahorita que estoy viendo esa guitarra eléctrica que está ahí atrás en esa vitrina, me estaba acordando cuando se inventaron la guitarra eléctrica, el escándalo tan brutal que eso fue. La gente acabaron con la guitarra, acabaron con el sonido, que era tan estridente, tan horrible. Después cuando se inventaron los sintetizadores, mismo problema. ¿Cómo así que van a reemplazar los sonidos naturales de los instrumentos con un sintetizador? Después se inventaron las cajas de ritmos. No, se acabaron los bateristas. Después se inventaron la grabación digital. No, se acabó la música natural. Esto ya no puede ser así. Cada vez que viene algo nuevo en la tecnología musical, sacude y molesta y crea todo este tipo de interrogantes. Creo que pasa lo mismo con la inteligencia artificial. Acaban de bajar 5 millones de canciones de las plataformas musicales solamente en Spotify, porque son creaciones 100% de inteligencia artificial. Lo que tú dices, pongo un prompt, hazme una canción que parezca tal cosa, que suene a tal otra y tal, la ponemos. Las están bajando porque no hay interacción humana. Tú puedes usar la inteligencia artificial para mejorar tu obra, para apoyarte, para hacer ciertos efectos, ciertas cosas, conseguir ciertas sensaciones, pero siempre, y el público lo sabe, y estamos empezando a ver a la gente masivamente rechazar cosas hechas solamente con inteligencia artificial. Hace poquito estaba leyendo un artículo de una obra de teatro muy importante en Europa que presentan en Londres y hacen la escenografía con inteligencia artificial y la gente furiosa, chiflando unos actores buenísimos porque la escenografía era inteligencia artificial. Entonces, ¿qué pasa? Aprendemos a reconocerla como una herramienta interesante, como algo que nos podemos apoyar, pero muy difícil que suplante el arte humano en sí. Eso es una cosa que nos hace vibrar a todos, nos gusta ver un buen guitarrista, nos gusta ver un buen cantante. Pienso que va a pasar como con otras innovaciones tecnológicas. Aprendemos a usarlas y usarlas bien, no abusar de ellas. Y seguramente van a venir muchas más innovaciones interesantes. No creo que sea el fin de la música. Creo que es el principio de una reflexión sobre la música. Y estamos viendo que en las plataformas está pasando lo que te cuento. Legalmente, en las editoras y la gente que maneja el negocio de la música está viendo a ver cómo pueden hacer las leyes y las normas para utilizar de manera racional la inteligencia artificial. Es un proceso más de esos que nos sorprende la tecnología cada tanto tiempo y que nos escandaliza a todos, y continuamos haciendo música. Esta es la segunda entrega de Andrés Cepeda con una Big Band, Sí. ¿cierto? ¿Qué diferencia de la primera? ¿Son canciones originales, son reversiones, son...? Todas son canciones clásicas. El primer álbum Big Band estaba enfocado solamente en bolero. Este quiere hacer ese viaje que te decía de que la Big Band viaja por los países y va recogiendo el folclore de los países. Entonces aquí hay más sonidos, hay cumbia, hay porro, hay cha-cha-cha, hay bolero, hay mambo, hay un poco más de todo, es más variado. Pero hace homenaje como a una época que yo considero dorada de nuestra música en cuanto a composición, en cuanto a interpretación, en cuanto a arreglos. Fue como un momento culmen de nuestra música en donde los más grandes artistas estaban haciendo una música preciosa que seguimos bailando, que seguimos cantando. En fin de año bailamos y cantamos canciones importantísimas, algunas están aquí. Cuando hay ciertos momentos importantes de la vida, uno recuerda esos boleros divinos, románticos, no sé qué. Es una música que vale la pena que las nuevas generaciones la conozcan y la tengan en cuenta, así sea nomás para que sepan que existió y que es un legado que nos ha dejado nuestra música, nuestra cultura latina. Además que hacer música que trascienda generaciones no es fácil. No es fácil. Con tanta música que sale diariamente. Y estas son canciones que llevan 5 o 6 generaciones, ¿no? Y que a mí me parece que vale la pena que la siguiente generación también sepa que hay un loquito que le gusta cantar eso. Y sí, yo he oído esa canción por ahí. Hay una pregunta obligada, porque uno ve un nombre muy importante ahí en una de las colaboraciones del disco, Sí. y es Celia Cruz. ¿Cómo hace para, digamos, colaborar en una Big Band? Andrés Cepeda, Celia Cruz. Creo que los tiempos no me cuadran. Sin digamos. inteligencia artificial. Sin inteligencia artificial. Yo alcancé a conocer a Celia Cruz en 2 ocasiones, en los años 90 y a principios de los 2000. Me la encontré una vez en Miami en un trabajo similar a lo que estamos haciendo acá. Ella estaba promoviendo una cosa suya, yo estoy promoviendo la mía, y estábamos compartiendo como el salón de entrevistas. Y para mí fue como, wow, Celia Cruz. Pero en los años 90 yo trabajaba como asistente de grabación en un estudio aquí en Bogotá,
Y la señora Celia vino a hacer una grabación a Bogotá de una canción muy importante colombiana que se llama Las Pilas, del maestro Barros, el mismo compositor de Momposina y de otras canciones muy importantes colombianas. Y yo sabía que esa grabación existía, yo sabía que ella la había grabado en una cinta, en un estudio en el 85, donde yo había hecho mi trabajo de asistencia, y me puse a buscar, a escarbar, y me conseguí la cinta. Afortunadamente estaba en buen estado, había sido bien guardada, fue fácil restaurarla. Y después me metí a buscar los permisos de los dueños de ese fonograma, de los que habían comprado después este catálogo que ha pasado unas terceras manos después, a los herederos de Celia, la gente que maneja su legado, su albacea, no sé qué. Presenté el proyecto, le mostré a todo el mundo la vaina, pedí los permisos, conseguí los permisos y logré utilizar la voz original de Celia Cruz sin inteligencia artificial para incorporarla en mi grabación y hacer un dueto. Ya obviamente ella está en otro plano, pero su voz está vigente como siempre, y haber hecho eso es como un sueño cumplido. Y una vez aprendí a hacer eso, hice un proceso muy similar con la voz de Benny Moré, quien también es mi otro invitado, también es otra gran estrella de la música latina que no está con nosotros, pero que tiene mucho que ver con esta época dorada de esta música y de este formato en particular, que es el Big Band. Qué trabajo, o sea, además recordando mucha de la escuela que ha hecho Andrés Cepeda, el hecho de haber trabajado, uno diría, el artista empieza siendo artista, ¿no? El artista empieza parándose en un micrófono y dale. No, vos hiciste un curso. Yo estudié música y también estudié ingeniería de sonido, y cuando regresé a estudiar, empecé a buscar hacer trabajitos en estudios en Bogotá. Wow. Estuve en varios estudios, participamos en muchos proyectos y aprendimos muchas cosas, y empezar como practicante pues a hacer cosas. Y una de esas experiencias que tuve fue en un estudio aquí en Bogotá, con la señora Celia Cruz, que era un humilde asistente y recoge cables, pero tuve la oportunidad de estar ahí y nunca se me olvidará esa experiencia. Me acuerda mucho la historia también de Rubén, ¿no? Rubén también cuando llamaba por los teléfonos a ver qué puedo hacer en la afán, te lavo el baño. Sí, el tipo empezó organizando el correo, imagínate, sí, en la oficina. Entonces hay que entrar por algún lado. Bueno, Andrés, nada, muchísimos éxitos con este disco. Evidentemente en La Mega siempre bienvenido. Gracias, por ahí gracias. Siguen sonando muchos de los temas de Andrés Cepeda. Increíble, genial. Y nada, pues muchos éxitos también para Cordillera, para todo lo que Sí. se viene, para todo. Vamos a estar en Cordillera felices, nos invitaron a hacernos una toma prácticamente del festival. Voy a estar como Andrés Cepeda el domingo, el sábado voy a estar con Poligamia, que por cierto estamos estrenando música también. Voy a tener mi Big Band y voy a tener un set acústico. Voy a estar en 4 escenarios distintos, disfrutándome el Festival de Cordillera, que es uno de los más grandes de nuestra Latinoamérica, el Festival de Cordillera. Estamos muy agradecidos, no se lo pierdan, que además el cartel está brutal.